Encuentro Tecnológico, primera edición 2021, un evento académico de trascendencia internacional orientado al desarrollo de la investigación en las carreras de ingeniería y arquitectura, convirtiéndonos una vez más en plataforma y promoción del desarrollo científico del país, del 5 al 10 de julio, con la participación de 37 destacados ponentes de Chile, México, Ecuador, Estados Unidos, Sultanato de Omán, España, Alemania y Venezuela. Politécnico Santiago Mariño, formación para la excelencia. Buenos días, apreciados participantes. En nombre del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, queremos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes, a los que se han ido incorporando, a los que están ya desde temprano sumados a nuestra página en Zoom, para el cuarto día de este extraordinario encuentro tecnológico que estamos desarrollando desde el día del martes. Ya con nosotros se encuentra nuestro primer ponente, con un tema que tiene mucha relación. Nos va a hablar sobre la tecnología sustentable para la vivienda, que nos va a disertar el arquitecto Luis Gómez, presidente de la Asociación Civil Colegio de Arquitectos del Estado de Aragua, filial estatal del Colegio de Arquitectos de Venezuela, gerente general de inversiones Marqués 2011, compañía anónima, vicepresidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Aragua, presidente Construcciones y Servicios Lujo 50, compañía anónima, gerente administrativo de Bytes Consultores, gerente de proyectos Construcciones Acosta y Acosta, gran amigo de nuestra casa, nos ha acompañado incluso en actos de grado en nuestra sede de Maracay, el proceso de formación académica que le estamos brindando nosotros a estudiantes y por supuesto de la mano de nuestros extraordinarios profesores. Vamos a dejar en uso de la palabra entonces al arquitecto Luis Gómez. Arquitecto, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, ¿cómo está? Encantado de estar aquí. Un placer, de acompañarlos esta tarde de hoy. Vamos a ver si les gusta el tema. Bueno, bienvenido y estamos ansiosos de escucharle. El auditorio es suyo. Hoy vamos a hablar de tecnología sustentable aplicada para la vivienda. Esto lo vamos a hacer a través de un proyecto que obtuvo el premio en la categoría Sistemas Constructivos, como están viendo ahí en la pantalla, en la 13ª Bienal Nacional de Arquitectura. Esto fue a finales del año 2018, principios del 2019. Esto es un sistema que es aplicable para todo lo que es proyectos de remodelación, construcción, de viviendas que nosotros aspiremos de aquí en adelante convertir en viviendas sustentables. Hoy, gracias a la pandemia, pues nos obliga a nosotros repensarnos, a nosotros los arquitectos, repensarnos en cuáles son esas nuevas necesidades y qué tenemos que cambiar de nuestra vivienda para que ellas empiecen a responder un poco más a esas solicitudes. Un proyecto de vivienda sustentable, vamos a hablarla a través de este proyecto que yo he titulado SETS, que son las siglas de sostenible, sustentable y económica. En este caso es aplicable para Venezuela, pero si nos están escuchando en cualquier parte de Latinoamérica, cualquier país que tenga más o menos la misma realidad en cuanto a materiales, equipos y servicios, puede hacer uso de este sistema o algo parecido porque, bueno, la sustentabilidad tiene algunos principios que podemos adaptar a otras realidades en otras situaciones, en otros países. Bueno, como reto, este proyecto se planteó que iba a ser una vivienda tipo. Iba a estar ubicado en un terreno de medianera con una fachada ciega, adosable, es decir, iba a ser bifamiliar, con orientación fondo hacia el norte, en realidad es norte-sur, el diseño que sea lo más minimalista posible. Se pretendía también optimizar todo lo que son las condiciones mínimas, es decir, trabajar con el mínimo espacio para solucionar problemas de gran densidad en nuestras viviendas. No utilizar cerramientos con mamposterías fijas, prever espacios cambiantes y multifuncionales, la utilización de nuevos materiales, la disminución de infraestructura y la superestructura. Eso nos planteamos como reto. Además, nos planteamos la reutilización de materiales provenientes de las excavaciones y de los cortes,
Ya voy a explicar un poco más este tema, la disminución de cortes y desperdicio de todo lo que es los materiales de construcción. Incorporar sistemas de aguas grises como una innovación aquí en Venezuela, aunque ya está aplicada en otros países ya como medida de solución a la carencia de agua potable, y tratar de implementar dentro de estos sistemas de vivienda la recolección de aguas de lluvia. Incorporar también infraestructura de los tanques de agua como parte de la estructura de la vivienda. Las instalaciones, servicios, equipos y bocas de visita deben quedar ocultas en el diseño. Ya voy a explicar por qué. Trabajar con una iluminación natural durante el día para que la vivienda funcione sin el consumo eléctrico durante horas diurnas. La tropicalización, por supuesto, de la fachada, el control de la temperatura interna a través de esa tropicalización, la ventilación natural, los sistemas de recolección de residuos orgánicos o biodegradables, y la incorporación del sistema de biogás. Esto nos lo planteamos como programa y este es el resultado, que es una vivienda, por decirle, full, la vivienda full equipo. Esta es una vivienda que nosotros nos planteamos que fuese de crecimiento progresivo. Voy a pasar a mostrarle cómo es ese crecimiento. Lo que ustedes están viendo en pantalla es la vivienda tipo. Esta es la vivienda de 60 metros cuadrados base, que va creciendo en esta segunda que ven aquí en la pantalla a 90 metros cuadrados, y la última llega a 125 metros cuadrados, que es esta que estoy mostrando acá con vista de la quinta fachada o el techo de esta vivienda. Por la parte de atrás es una vivienda de crecimiento progresivo, como verán, y se plantea que esta vivienda prevea dentro de su construcción la no demolición de las partes preexistentes de la vivienda. Esto quiere decir que el núcleo base sirva para la posterior construcción de los siguientes y no tengamos que demoler como ocurre en cualquier renovación. Y tenemos las tres fachadas de las tres viviendas que acabamos de ver ahorita en 3D. Estas viviendas, yo formé parte en el año 2000 en una comisión de la Asamblea Nacional que pretendió establecer una vivienda tipo para Venezuela con más o menos estos mismos objetivos, y se estaba buscando cuál era el número de metros cuadrados necesarios para la familia promedio venezolana. En aquel momento, según el último censo que se había hecho, la capacidad de una vivienda promedio era de 5.4 habitantes por cada unidad. Esto quiere decir que esta vivienda era ocupada por 5 a 6 personas, papá, mamá, hijos o cualquier otro familiar, abuelo que acompañe esa vivienda. Nosotros por cultura los venezolanos tendemos a ir creciendo en familia, y como vamos creciendo, va creciendo también la vivienda, vamos ampliando y vamos anexando nuevas áreas. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos sin ningún tipo de planificación ni control. Y este tipo de vivienda lo que plantea es precisamente prever todas las posibles ampliaciones posteriores y que en el proceso nosotros vayamos reutilizando los materiales que ya utilizamos en el preexistente. Uno de esos ejemplos es esta parte que ven en color magenta, morado, se ve en pantalla. Este elemento que está en la primera vivienda, que es la vivienda base, la Cámara de la Construcción en el año 2002 le llamó a este tipo de proyectos Hogar Semilla. Quiero decir que en aquel momento, bueno, hubo ejercicios no tan exitosos de esta vivienda, hubo muy pocos realmente ejercicios de viviendas progresivas en el país que fueron exitosos. Sin embargo, sirvió la experiencia y uno de los aprendizajes fue el mismo techo que se utiliza para la primera unidad de vivienda se utiliza después en la segunda, y así lo vamos subiendo de nivel conforme va creciendo la unidad de vivienda. Ese techo que estamos viendo allí en magenta es un techo de policarbonato. Este policarbonato puede ser de dos tipos, el que es tipo trapezoidal o el que es alveolar. Para los efectos de este proyecto nosotros utilizamos policarbonato alveolar.
Esto nos permite tener tragaluces dentro de la vivienda con la intención de iluminarlo por dentro. Siempre yo les recomiendo que el policarbonato lo hagamos con instaladores capacitados en esta área. Nosotros vemos en la calle muchísimos errores de instalación. Por eso es que las láminas se ven de color amarillo, se ven tostadas, se quiebran porque lo colocan del lado contrario. Como ven en la pantalla, hay un lado que tiene protección contra los rayos UV. Esto, aparte de protegernos contra los rayos UV, es una sección que nos permite bajar un poco la temperatura, ya que por ser una superficie transparente, es susceptible también de que nosotros podamos tener dentro del recinto el efecto invernadero. Entonces, nosotros prevemos esto en el diseño para contrarrestarlo, ya lo vamos a ver más adelante. Quiero decirle que este tipo de lámina funciona bien combinado con otro sistema. En este caso es el sistema Standing Seam, que son los techos tipo bandeja. Y estos techos tipo bandejas, el que yo escogí para esta presentación, este proyecto, es este que es doblado y cosido. Él se cose, es una costura que se le hace a la lámina, un doblado en frío, y que queda perfectamente hermético el techo. A su vez, esta lámina, por ser de acero galvanizado, ella puede venir prepintada al horno, y esto garantiza que esa superficie sea una superficie de calidad para que nosotros podamos aplicar un elemento de sustentabilidad importantísimo para la vivienda, que es la recolección de aguas de lluvia. Aquí vemos un ejemplo en la parte de arriba, como ese techo gris se combina bien con el policarbonato y nos deja pasar la luz al recinto. Además de eso, esta lámina no lo muestra, pero este tipo de láminas suele venir dependiendo del tipo que nosotros pidamos o presupuestemos, relleno con anime. Esto proporciona un aislante térmico muy importante para estos países del trópico y nos permite controlar la temperatura dentro del recinto, y evidentemente es una lámina metálica y bueno, también se calienta en las horas del mediodía. Este tipo de láminas así se ve en la vivienda desde su interior. Este es en el núcleo de escalera, y vemos cómo se combina el techo de policarbonato con el techo de Standing Seam. Este techo, bueno, es más popular en Venezuela por la marca que lo comercializa, pero ese es su nombre real. Este es el ejemplo que le estaba mostrando de ese techo que va creciendo, que se va desmantelando, desenganchando, se trabaja con anclajes y se coloca en el siguiente nivel para poder garantizar una ampliación óptima de la vivienda y que esto no repercuta en el costo de la misma. Quiero decir, a los efectos de esta presentación, que yo no puedo hablar del tema de sostenibilidad, tardaría mucho tiempo. Tampoco voy a profundizar en el tema de economía, aunque fue considerada. Solamente me voy a tener a lo que es la sustentabilidad, porque es lo más asociado con la semana de este encuentro tecnológico. Entonces, dicho esto, es importante que nosotros veamos que debajo de este techo, al final, se ven una sucesión de 4 ventanas que tenemos allí. Ustedes dirán, bueno, pero si ya el techo está iluminando, ¿qué hacen esas 4 ventanas allí? Como les dije, el efecto invernadero se produce con este tipo de techos translúcidos, y es recomendable cercano a estas instalaciones de estos techos colocar esa ventilación para que el aire caliente salga del recinto y se pueda garantizar el confort del aire internamente. Asimismo, como ustedes van a ver en este corte, señalando con el cursor, esa ventana que ustedes vieron anteriormente es esta que está aquí. Voy a mover el ratón para que se vea un poco mejor. Y lo que está en azul es todo el movimiento que haría el viento con respecto a esta ventana. Esto es literalmente así porque aquí ocurre un efecto que nosotros vemos en arquitectura, que es el efecto Venturi, donde una ventana pequeña colocada con altura, vean la altura aquí, voy a señalar con el cursor de esta primera ventana pequeña,
combinada con esta segunda ventana que está aquí, garantiza la presurización del aire dentro de la vivienda, pero no solamente lo presuriza es que tú sientes la corriente de aire, sino que garantiza que baja la temperatura. Este sistema que se está utilizando aquí es exactamente el que utilizan los topos para refrigerar, no para oxigenar, es para refrigerar los túneles que ellos cavan. Esto costó bastante, se aprende de la naturaleza y el aire de abajo, como ustedes ven, estos ventanales son de mayor dimensión. Esta combinación de ventanales grandes con ventanales pequeños posicionados en altura hacen que el aire se succione y salga por donde nosotros queremos. Todo ese aire renovado va a bajar significativamente la temperatura de la vivienda y podemos garantizar entre unos 24 grados, que es bastante confortable aquí en nuestro país cuando tenemos temperaturas que superan los 30 y pueden llegar hasta por encima de los 40 grados. Para seguir con el tema de la ventilación, esta casa se diseñó, fíjense ustedes que esta es una vista de la cocina. Esa cocina no necesita extractor porque aquí, como ustedes ven, está un sistema de tragaluces en donde nosotros, voy a señalar en el corte, esta es la misma cocina que ustedes están viendo acá, de este lado. Por encima de la cocina nosotros tenemos este escape de viento. Recordemos que el aire caliente sube y lo que le genera más calor a nuestras viviendas es el área de la cocina. ¿Por qué se concentra tanto el calor? Porque el aire caliente, como sube, y por lo general nosotros tenemos las ventanas por debajo del nivel del techo, ese aire caliente se acumula en la parte de arriba. Y es al final de la tarde, cuando empieza a enfriarse el aire, que se empieza a mezclar con este aire que tenemos allí, ya dentro del recinto, es cuando empieza a regularse la temperatura. En este caso, esta vivienda deja escapar en la parte de arriba ese aire que tenemos nosotros allí. Ya les dije que si la temperatura es de 20 grados centígrados, en realidad nosotros no necesitamos aire acondicionado. Sin embargo, conocemos que culturalmente en Venezuela sobre todo, pues nos gusta sentir el frío en nuestra vivienda y nosotros los diseñadores tenemos que prever todas estas instalaciones. Aunque esta vivienda es sustentable, no la recomendamos porque no hace falta. Tenemos que entender que por cultura debemos prever esas instalaciones. Además, ahorita se están utilizando más los aire acondicionados tipo split que los de tipo ventana. El de tipo split, la unidad, el condensador, nosotros lo hemos colocado al lado de este tragaluz que tenemos acá. Y esto lo hicimos con un propósito muy interesante, que él hace el efecto que hace la campana sobre la cocina. Es decir, él extrae ese aire caliente, lo presuriza y lo lanza hacia afuera. Muchas personas por desconocimiento dirán que esto es contraproducente para el equipo y déjenme decirles que no. Aquí está el esquema de cómo es el funcionamiento de un aire acondicionado tipo split y esta es la unidad condensadora. Esta unidad condensadora, como ven, no tiene absolutamente nada que ver con la consola, que es la que está dentro. La consola capta el aire del ambiente en donde está y lanza el aire frío. Ese aire caliente lo transforma en frío, ¿verdad? Es a través de esa consola. En el condensador, él lo que hace es refrigerar el gas, que es el que hace que esta unidad enfríe. Es decir, este ventilador lo que hace es refrescar ese aire que está allí. Además, estos equipos vienen para resistir toda la agresividad de una intemperie y por lo tanto puede estar cerca del aire de cocina. Por supuesto, lo recomendable es hacerle el mantenimiento que se le hace regularmente a los aires acondicionados, por supuesto más seguido, ya que, bueno, aparte del aire que tenemos allí, que es bastante contaminante, vamos a tener todo el efecto de grasa que tenemos usualmente en el área de cocinas. Ok, continuamos con las unidades de aire acondicionado.
están ocultas en las fachadas. Vean cómo este compresor está metido dentro de la fachada. Esta es otra cosa que es terrible cuando nosotros diseñamos un proyecto de arquitectura y no prevemos las instalaciones de estas consolas de aire acondicionado, pues el usuario, el habitante, lo coloca donde le es más favorable y termina de alguna manera ranchificando esta vivienda. Entonces, nosotros los arquitectos, bueno, tratamos de diseñar estos nichos que tienen romanillas para que pueda ventilar el aire. Así lo vemos en el lado de la fachada frontal, donde están estas unidades ocultas allí. Y vemos que toda esta fachada que tiene aquí, tiene estas proyecciones de plano, porque esta fachada casualmente que tenemos acá son las fachadas que tienen mayor insolación. Les dije a un principio que esta vivienda está orientada norte-sur. Como dije, es una vivienda tipo, es decir, el proyecto debe contemplar que la orientación de la vivienda es norte-sur. Por lo tanto, esta zona de insolación va a ser la zona este-oeste. En hora de la tarde el calor es bastante fuerte y dentro del diseño de la vivienda se previó que esa fachada en las áreas habitables tuviesen o closets o baños para que estos de alguna manera hagan un aislante suficiente con respecto al área donde nosotros realmente habitamos. Y esta prolongación de estas pantallas sobre el vidrio generan sombra sobre el vidrio, y esto hace que baje la temperatura considerablemente en los mismos. Entonces es importante en la sustentabilidad todo este tema de tropicalización, utilizar esto sobre todo en nuestras zonas que el sol es bastante agresivo. Todo este esfuerzo se hizo con este propósito, es para que la cubierta de techo pueda captar aguas de lluvia. Por eso se seleccionaron los techos que comenté anteriormente. En el caso de techos de teja, y esto para recolectar agua de lluvia, evidentemente ese asfalto va a soltar residuos, y nos pareció pues la opción más ecológica, más conveniente para garantizar un agua bastante limpia. Los dos ejemplos que les mostré, el policarbonato con el standing seam. Como verán, este es el sistema de recolección de aguas de lluvia. Este techo está recolectando aguas de lluvia. Nosotros tenemos un techo combinado. En este caso, la pendiente es del 10%, que es la pendiente mínima para este tipo de techo. Recordemos que en arquitectura no hay techos planos, hay techos planos inclinados. Y nosotros tenemos una recolección por la intensidad de agua de 100 milímetros por hora. Esto hace que nosotros podamos recoger 100 litros de agua por metro cuadrado. Aquí tenemos una sumatoria de techo tipo bandeja, este que estoy señalando acá, de 36.45 metros cuadrados, más este techo que es el de policarbonato alveolar, que tiene 10.34 metros cuadrados, para un total de 46.72 metros cuadrados de techo que me están recolectando agua de lluvia. Esta recolección de agua de lluvia, vean, cae aquí y va a esta canal que tenemos acá, y esa canal me lleva a este colector de agua de lluvia. Y ese colector de agua, voy a señalar dónde está. Está perfectamente disimulado en el área de terraza por este mesón que nosotros tenemos aquí. Aquí ven, este es el colector de aguas de lluvia. Este no es un tanque que colecta agua de lluvia. Él lo que está haciendo es recoger ese primer barrido de agua que nosotros tenemos en el techo. Esto se hace con la finalidad de que todo el polvo que está sobre este techo se barra, se recoge en este contenedor, y todo lo que son residuos sólidos pesados quedan en el fondo, y todo lo que son residuos sólidos livianos van a flotar. Por eso es que nosotros, ven esta tubería morada, no captamos agua ni del fondo ni de arriba, sino del medio, donde el agua está más limpia. Todo lo que sobresale o se rebosa en materiales sólidos se va por esta tubería de desagüe,
que va al colector de aguas grises y lava el contenedor de trampa grasa. Y de esa manera nosotros no tenemos botes de agua dentro de ese recinto, en este caso es la terraza. Si observamos acá, este es el desagüe de lo que es el canal de recolección de aguas de lluvia y por lo tanto allí debemos tener un filtro de materiales gruesos. Esto es equivalente a lo que nosotros colocamos en el fregadero cuando no queremos que se vayan residuos a las tuberías. Bajamos esa agua baja, sigamos la tubería morada, baja al tanque y vemos que en este caso la tubería prioriza a la tubería que viene de la calle. Esto quiere decir que si nosotros tenemos agua de lluvia, el sistema le va a dar prioridad a esa agua de lluvia que al agua que nosotros nos viene por el sistema. Esto es importantísimo porque nosotros tenemos dotación de agua muy deficientes aquí en Venezuela, tenemos problemas de cantidad, tenemos problemas de presión y tenemos problemas de calidad del agua. Entonces, siempre, como quiera que sea, el agua de lluvia va a ser muchísimo más limpia. El agua de lluvia está considerada para consumo humano, por supuesto, debe preverse todo el tema de filtrado y saneamiento de esa agua, pero esa agua se puede utilizar dentro de la vivienda. Este es un proyecto que yo hice en el año 2000, si no me equivoco, 2002. Este es un proyecto de vivienda que me tocó remodelar y aquí observemos que esta es la vivienda que entregó el promotor inmobiliario. Esta vivienda te la entregan así como casi todos los proyectos de vivienda, ya sea de la parte pública o la parte privada. En esta vivienda no te incluyen el almacenamiento de agua, ninguna, al menos aquí en nuestro país. Pasa muchísimo también que los arquitectos diseñamos un proyecto de vivienda, digamos, aceptable a nivel estético, y resulta que después le entregamos el cálculo a nuestros amigos ingenieros y empezamos a tener instalaciones necesarias, pero en sitios muy inconvenientes. Entonces tenemos, por ejemplo, tanquillas de agua servida en zonas de acceso en las entradas. Esto es terrible. Entonces, claro, nosotros no somos arquitectos, la mayoría recibimos la casa así y escogemos dónde construir en el mejor sitio que se nos ocurra. Pero yo traigo a colación este tema porque este tanque subterráneo costó el 30% de lo que costó la vivienda. Recordemos también que en Venezuela nosotros tenemos un problema de inflación, pero esto es un golpe muy duro en la parte económica, ya que si nosotros compramos una vivienda que no podemos operar, acuérdense que sustentabilidad es cuánto tiempo me puedo sustentar yo con los recursos que tengo. Entonces ahí es donde entra el factor importantísimo que es cuánta agua puedo almacenar. Entonces, como estas viviendas no están preparadas para eso, esto ocurre muchísimo en Venezuela. Nosotros posteriormente a que adquirimos una casa o tenemos una casa, empezamos a construir estas fuentes de almacenamiento para poder tener agua y mira la afectación que tenemos en este caso esta vivienda. Esto está aquí en Turmero, no voy a decir el nombre de la persona por respeto, pero vean cómo este tanque de agua empezó a afectar considerablemente la estructura porque esta vivienda no fue diseñada tomando en cuenta la carga del tanque elevado. Por supuesto, genera unos costos. Ahora, pero ¿cuánto es el costo? Una construcción de un tanque, si nosotros lo incluimos dentro de la infraestructura es todo lo que está por debajo, entonces vemos cómo en este boceto del corte, esto que vemos acá en blanco es el tanque de agua, que nosotros no lo estamos planteando aquí como un tanque enterrado, sino semi-enterrado, esto con el objetivo de bajar costos. Cuando es semi-enterrado, por supuesto que baja las solicitudes de la armadura de acero y esto permite que salga muchísimo más económico. Si tú incluyes el tanque de agua, el tanque subterráneo, en este caso semi-enterrado, dentro de la infraestructura de la vivienda, esto te va a afectar económicamente al menos en un 20% de esa infraestructura.
pero del completo, o sea, de la inversión completa que tú vas a hacer en la vivienda, pues la inversión realmente no es significativa. Entonces, ¿por qué no incluimos los tanques de agua dentro de la infraestructura de la vivienda? Además, este tanque de agua tiene la suficiente armadura para tener responsabilidad sobre la carga de la edificación. Entonces, nosotros incluimos esta infraestructura, esto que ven aquí en el plano de la vivienda. Ustedes van a ver esto en color azul, son los depósitos de agua. En este caso está el tanque de agua blanca o aguas claras, y en este caso tenemos el almacenamiento de aguas grises. Entonces, si nosotros incluimos el tanque de agua, tenemos que considerar varios aspectos. Por supuesto, los venezolanos nunca tuvimos la necesidad de hacer esto, hoy en día sí. La recomendación es hacerlo en áreas donde no tengamos permanencia constante. En este caso escogimos que fuese el comedor, porque el comedor es un sitio que se utiliza esporádicamente. Por supuesto, si hay agua, hay humedad. Debemos aprender a controlar el tema de humedad. Si está en el exterior, eso no nos preocupa de ninguna manera, pero si está dentro de la vivienda, nosotros debemos colocar primero respiraderos en ese tanque para que los olores que se generan por la humedad no salgan al recinto, sino que salgan fuera del recinto. Otro aspecto muy importante, que afuera, si el tanque se rebosa, no pasa nada, simplemente cerramos la llave y listo, se acabó, no hay ningún problema, pero dentro de la vivienda sí se nos van a mojar nuestros enseres. Entonces tenemos que tener un control de rebose dentro de las instalaciones sanitarias de este tanque de agua. Esas son las dos recomendaciones. En este caso, este tanque de agua está disimulado por la escalera. Quiero que vean que dentro de este corte, aquí está el tanque de agua. Por supuesto, cuando tú construyes cualquier vivienda y cuando tú construyes un tanque de agua, tienes unas excavaciones. Las excavaciones se subestiman siempre en la construcción y resulta que cuando tú construyes, tú generas un impacto ambiental. Ese impacto ambiental aumenta cuando tú no consideras las excavaciones. ¿Qué les digo yo? ¿O a qué me refiero con el tema de no tomar en cuenta las excavaciones? Por lo general, tú conformas el terreno y ese terreno, al ser conformado, después tienes que excavar para construir las zapatas, después las vigas de riostra y todos los elementos que van debajo de la estructura. Y ese material lo sacas y después tienes un costo adicional que es el bote. Y ese bote, tú no lo regresas a donde cargaste el relleno. Entonces afecta considerablemente el ambiente. En este proyecto nosotros consideramos todo el material proveniente de las excavaciones. Aquí al lado les coloqué la lista de todas las cosas que afectan el proyecto en su excavación. Da algo un poquito más de 40 metros cúbicos, todo el material que se saca, y absolutamente todo ese material es reutilizado en la misma obra. Es la que se ve aquí en color rojo. Esto es el material proveniente de la excavación directa de esta vivienda, y lo que está en color amarillo es el material proveniente de las excavaciones de las obras de urbanismo. Recordemos que tenemos obras de drenaje, obras de cloaca, obras de vialidad, y todo ese material es colocado como relleno de la vivienda. Esto a su vez nos favoreció muchísimo en la arquitectura, porque la diferencia de los espacios no se hace con divisiones internas. Hoy en día está muy de moda utilizar esa palabrita en arquitectura que le llaman concepto abierto. Es decir, tengo todo el espacio integrado, no tengo fronteras visuales, no hay división entre espacios, pero la división de los espacios en este proyecto la hacen esos desniveles. Y entonces tú entiendes que pasaste de la sala a la cocina, de la cocina al comedor, y estás en diferentes ambientes por esos desniveles, como vamos a ver en este video. Bueno, entonces aquí vemos la utilización de ese terraceo. Fíjense que se utiliza en el patio de esas viviendas. Aquí vemos cómo ingresamos a uno de esos patios. Vean estas terrazas que se conformaron, que a nivel de arquitectura es bastante interesante. Vemos en la entrada, entramos a la sala. La sala subimos 3 escalones y estamos en el comedor. Este comedor
En este nivel, aquí tenemos un baño para las visitas, estamos en una terraza que es utilizada en el patio, subimos 3 niveles más y estamos en un nivel superior de este patio. Todo ese es material proveniente de las excavaciones. Entramos al patio, aquí está el tema de la ventilación oculta que les estuve comentando. Aquí tenemos una habitación de servicio que cuando en la primera propuesta del hogar semilla o la vivienda progresiva es la habitación principal. De momento, aquí está el tema de baño. Me gustaría hablarle más del tema de sostenibilidad y cómo esa vivienda es versátil y cómo cambia de ambiente, pero por razones de tiempo obviamente no podemos profundizar. Pero vean que aquí están las unidades de servicio, la batea, lavadora, la vemos en el área de la cocina. Fíjense que una mamá acá puede observar las habitaciones y la sala desde el ángulo de la cocina, tiene toda la casa controlada. Siempre estamos subiendo medio nivel, no subimos un tramo de escalera completa. Esto es interesantísimo porque, digamos, suaviza el tema del descanso. Es decir, el descanso no existe acá, sino que el descanso es otro espacio. Esta es otra habitación, tenemos una terraza. Y acá vemos el tema de protección solar para todo lo que es el tema de vidrio en la fachada. Fíjense que las divisiones de estos espacios se hizo con mampostería de madera. Estas mamposterías en realidad en el proyecto original no van, pero como nosotros tenemos necesidad de diferenciar los espacios, los estamos utilizando a los efectos de esta presentación, pero la idea es que funcione sin estas divisiones la vivienda. El baño de la segunda habitación. Esta habitación puede ser también una sala de estar. Y acá tenemos lo que es la habitación principal. Recordemos que esta es una vivienda de crecimiento progresivo. En una vivienda base, por supuesto, no vas a tener esta amplitud, pero en este caso les estoy mostrando la casa full. Casa full con todo. Entonces, acá vemos el tema de baños. Este es un baño, bueno, realmente soñado. Vemos cómo es el tema de captación de luz internamente, aquella boquilla arriba que se abre para dejar pasar luz y dejar entrar aire en la vivienda, el tema de la bañera, que nos podemos dar ese lujo porque estamos economizando bastante agua potable. Ya vamos a ver cómo, el tema del vestier. Lo que les dije ya de las unidades de aire acondicionado, y aquí estamos trabajando con terrazas visitables para aprovechar el máximo de los espacios que tenemos disponibles. Y esta terraza hoy con el tema del COVID pues es muy más conveniente, un sitio donde estar al aire libre, más allá del patio. Recordemos que el patio por los cerramientos del lindero pues la ventilación no es tan buena. Una terraza siempre es más sabrosa de estar, de conversar, de leer. Y bueno, aprovechamos para colocar acá una parrillera y algo de verde, de jardín, que el concepto original es para la siembra de hortalizas que nosotros utilizamos en la vivienda. Bueno, ahora sí estamos viendo lo que son los planos de la vivienda. Esto es todo lo que nosotros vimos ahorita en la vista 3D. Les mostré de primero el recorrido virtual. Es más fácil entender la vivienda de esta manera. Por acá voy a señalar con el ratón. Tenemos la planta baja. Recuerden que estamos hablando con el criterio de diferenciación de los espacios a través de desniveles, por lo tanto no vamos a tener paredes internas dentro de la vivienda. Dejamos solo las paredes que contienen instalaciones o eléctricas o de tuberías de agua servida o agua potable. Esas son las únicas paredes que existen dentro de la vivienda, por lo tanto nosotros vamos a tener todo lo que es, digamos, las paredes exteriores y las internas. Si se dan cuenta, los baños son las que tienen instalaciones. En el caso de la cocina son los que tienen la lavadora y nevera, que son los que tienen instalaciones, y en este caso el baño. En el siguiente nivel, fíjate que acá, por acá es donde subimos al comedor, de acá subimos a la cocina, aquí subimos al segundo nivel que vendría siendo esta sala. Esta puede ser una sala, una habitación doble. Fíjense que la pared de aquí solo existe porque está un baño. Después seguimos subiendo, tenemos esta habitación
y acá tenemos el baño. Ahora creo que se entiende un poquito mejor el tema que les dije, que para los efectos de esta presentación teníamos esas divisiones en mampostería, pero en realidad el objetivo es que esto no se necesite porque la privacidad te la está dando los desniveles, no la pared. Pero bueno, en nuestros países a veces es difícil vivir así y quizás tenemos que cambiar paradigmas para acostumbrarnos a una nueva forma de vivir. Esto del tema de los baños en los accesos de la vivienda, hoy por el efecto de post-pandemia, nosotros tenemos que ya ir diseñando nuestras residencias con lavamanos en la entrada, con una zapatera en nuestra entrada, porque lo correcto era lo que hacían los hermanos de las culturas asiáticas, que bueno, dejan sus zapatos en las entradas. Esto lo hacían por el cambio, supuestamente trae energías pesadas de afuera, pero es que aparte de energías pesadas trae agentes contaminantes que entran en tu vivienda a través de los zapatos, a través de las patas de las mascotas, etc. Entonces ya en arquitectura nosotros tenemos que tener más recintos sanitarios cerca del área de acceso, y esto es un criterio que nosotros debemos aplicar sin qua non en las nuevas viviendas que debemos diseñar post pandemia. Un tema un poco de la fachada, vean que es todo absolutamente minimalista como les prometimos, y aquí vemos un aspecto de sustentabilidad bastante importante en este proyecto. Este proyecto incluye un sistema de bombeo. Como vieron en la lámina anterior, nosotros estamos combinando un tanque semienterrado y un tanque elevado. Nosotros perdimos la costumbre en Venezuela de aplicar este sistema. Eso es lo correcto. Tú debes tener un almacenamiento subterráneo, debes subir el agua a un tanque elevado y ese tanque elevado es el que te surte de agua. Si no es así, tienes una bomba hidroneumática que está trabajando constantemente enviándole agua a la casa cuando tienes poca solicitud de agua. Teniendo el agua almacenada ahí arriba, es una sola vez que tú cargas el tanque aéreo y eso hasta que se desocupa es que vuelves a encender la bomba de agua. Por supuesto, en nuestro país no tiene mayor implicación porque la electricidad es prácticamente gratis, pero hoy en día estamos viendo las graves problemáticas que tenemos a nivel eléctrico y por eso nosotros hemos planteado este sistema que está aquí, que es totalmente innovador. Esto sí es una inversión propia. Esto es un sistema de bomba perpetua. Esta es una bomba que funciona sin electricidad. Es una bomba que funciona con gravedad siempre y cuando tú tengas un hilo de agua. Como les dije, en Venezuela tenemos problemas de presión de agua. Cuando llega agua, no llega con suficiente presión, inclusive para llenar las pocetas. Si nosotros tenemos al menos un poquito de agua, este sistema va a funcionar. Todo este esquema que está acá es el esquema de funcionamiento de esa bomba perpetua, pero yo prefiero explicárselos en vivo. Yo traje un modelo que es el prototipo de esa bomba perpetua, ya se los voy a explicar cómo es, pero quiero que sepan que está metida aquí. Este es el tanque, como les dije, está sobre el comedor y al lado esta es, digamos, la boca de visita por debajo de la escalera, que siempre es un espacio inútil dentro de las viviendas. Pues aquí es donde están las dos bombas, una para el agua potable y el otro para el agua gris. Entonces esta bomba lo que hace es pasar el agua almacenada del tanque semienterrado hasta el tanque aéreo, y ese tanque aéreo es el que suministra el agua abajo. Lo que pasa es que acá yo les traje el sistema de cómo funciona. ¿Lo ven en la pantalla? Sí. Bueno, ese esquema que ustedes vieron es este componente que está acá, que es el componente superior, que va dentro de este otro componente, que es el componente inferior. Este componente inferior entra dentro del componente, este superior entra del componente inferior, y él lo que hace es que se va llenando el contenedor. Ese contenedor, cuando es llenado, en la parte interna tiene un desagüe de water o de poceta que cuando se llena por acción de este flotante libera el agua dentro de este segundo contenedor, lo que hace que el sistema flote, y cuando él sigue llenando el agua, esto sube y baja constantemente. Esa agua es inyectada literalmente al tanque superior que nosotros tenemos aquí. Por eso quería mostrarle este prototipo. Con este prototipo nosotros llegamos por encima
de los 3 metros, es decir, un nivel. Por eso ustedes van a observar que en el proyecto tenemos este tanque que contiene una unidad como esta y una segunda unidad, porque recuerden que nosotros estamos subiendo, en este caso, 3 niveles y necesitamos superar esa altura. Voy a darle más rápido a la presentación porque nos está llegando el tiempo límite. Quiero tratar de abarcar lo máximo que pueda. Este es todo el sistema de instalaciones de sanitaria. Aquí vemos la combinación de los dos tanques y lo importante cuando tú utilizas aguas grises es que tienes que diferenciar las aguas servidas o las aguas negras, como se llamaban antes, o aguas de cloaca, de esas aguas que son, entre comillas, reutilizables. ¿Cuáles son esas aguas? La de lavamanos, la de duchas, la de la lavadora. Esas son aguas jabonosas, es decir, el jabón es grasa o vegetal o animal que nosotros a través de un sistema de trampa grasa como el que ustedes están viendo aquí en pantalla, hacemos un trabajo de filtrado de esa agua que estamos obteniendo producto de esa recolección seleccionada y estamos llenando este segundo contenedor de agua. Según mi colega el arquitecto Luis López, tomando la normativa venezolana, nosotros deberíamos tener por al menos unos 1.500 litros de agua por unidad de tanque. Es más regular en Venezuela tener un tanque de 8.000 litros y nosotros estamos muy por encima, sin tomar en cuenta que nosotros estamos optimizando el consumo del agua. Las aguas negras o las aguas de cloaca también son colectadas en un sistema biodigestor, y ese sistema biodigestor, este que estoy señalando aquí en la vivienda, es presurizado a la vivienda y podemos cocinar, alimentar calentadores y lavadoras con este sistema. Simplemente hay que esperar al menos unos 3 o 4 meses a que el tanque biodigestor empiece a generar gas para poder utilizarlo. Y este sistema biodigestor está dentro de esta terraza perfectamente oculta, ¿verdad? El sistema de presurización está debajo de esta escalera. Cualquiera diría que es parte del diseño, pero es un diseño que está ocultando las instalaciones que tenemos allí. Voy a pasar rápidamente, esta ya es la última lámina, donde nosotros a través del diseño arquitectónico hemos podido utilizar un patrón utilizando una especie de modulor donde agarramos los formatos más regulares de las piezas de porcelanas y cerámicas que aquí están. Escogimos dos, una rústica y una lisa, y este diseño lo repartimos en toda la vivienda y trabajamos con múltiplos de 20. Esto nos hizo que nosotros tuviésemos un 0% en desperdicio. Por supuesto que tenemos corte, pero todo es utilizado. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con la presentación del proyecto de sistema sostenible, sustentable y económico aplicable para Venezuela. En este caso, evidentemente, no podemos hablar de sustentabilidad sin que la imagen de esta vivienda refleje todo lo que es el aspecto ecológico. Por eso estas fachadas tienen tanto verde, se plantea con cerramiento de cercas vegetales, y bueno, creo que esto es lo más cercano a lo que nosotros deberíamos como venezolanos y latinoamericanos vivir en completa corresponsabilidad con el medio ambiente y con nuestros conciudadanos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero, si tienen alguna duda, pregunta, bueno, escucharla de parte de ustedes y por supuesto dispuesto a contestarla y obviamente preguntarles a todos qué les pareció. Arquitecto, encantado verdaderamente por su presentación. Sí hay algunas preguntas que pudimos tomar de la participación de las personas pues, que están conectadas al Zoom en este momento, pero hubo un aspecto que usted pasó por alto, o sea, no pasó por alto, sino que nos dijo que no lo iba a considerar, pero que es una duda que nos genera a todos, y es ¿cuánto cuesta al público esa vivienda? La pregunta del siglo. Bueno, en Venezuela no se sabe cuánto cuestan las cosas. Nosotros tenemos en el colegio de arquitectos más o menos unos 4 o 5
5 años, estimando el valor de partidas de construcción sobre la base de una economía que está, no sé ni cómo decirlo de manera elegante. O sea, nosotros aquí en el estado de Aragua tenemos al menos 5 precios del mismo saco de cemento, por lo tanto es muy difícil presupuestar una vivienda como tal. Sí les puedo decir, a todos les tengo una mala noticia, que las viviendas sustentables no son ni aquí en Venezuela ni en ninguna parte baratas. Si tú quieres tener una vivienda verdaderamente sustentable, hay que hacer una inversión inicial. Y esa inversión inicial te va a redundar en una economía, pero en el tiempo. Es importante que nosotros seamos conscientes de eso. ¿Por qué? Porque vamos a un tema que no hablamos aquí, pero el tema de el consumo eléctrico. En otros países nosotros vemos cómo se busca comprar sistemas de recolección de la luz solar con paneles fotovoltaicos, pero estos son sumamente costosos. Ahora, ¿cuándo se te regresa a ti esa inversión? Bueno, cuando ves bajado el consumo de electricidad. Lo mismo pasa con el tema del agua, lo mismo pasa con el tema del gas. Hay que hacer una inversión inicial fuerte. Por eso yo estoy hablando de que esta es una vivienda sustentable, sostenible y económica. Yo estoy diciendo que es económica, no estoy diciendo que es barata. Es importante que se entienda este término porque esta casa lo que nos está generando es economías dentro del consumo. No está saliendo más barata. No sé si Ok. Sí, responde a tu pregunta. sí, sí, es correcto. Comentaba un participante, debe ser que no captó bien el momento en que usted explicó el sistema que propone de bombeo para el llenado del tanque aéreo que no necesita electricidad. Dice, bueno, donde hay flujo constante de agua, ¿para qué utilizar energía eléctrica? Bueno, es que el sistema que propone es precisamente sin electricidad. Debe ser que no percató esa explicación. Ahora, una pregunta. En temporada, por lo menos como la que estamos ahorita, que la pluviosidad es bastante grande, ese sistema de recolección del agua de lluvia, en el momento en que el tanque se llena, ¿a dónde va el resto del agua? Eso es bien interesante porque el sistema prevé que una vez que se llenen los colectores de aguas de lluvia, el rebose de esos colectores pasan al sistema de aguas grises. ¿Qué ocurre? Cuando esto baja al trampagrasas, ese volumen de agua que está bajando de la recolección de agua de lluvia lava el trampagrasas, que hay que hacerle un mantenimiento al menos de unos 2 a 3 meses, 2 meses en el caso de vivienda, en otras instalaciones un poquito más, pero esa agua de lluvia lava el trampagrasas de esos residuos que nosotros tenemos allí, y si se llenase el colector de aguas grises, esa cantidad de agua que es el excedente por rebose pasa al colector de aguas negras. Es un sistema que va escalando, por lo tanto siempre vas a tener almacenamiento de agua limpia y ese excedente siempre va a estar dispuesto para el siguiente nivel. Me parece que es un sistema bien pensado porque no solamente siempre va a haber agua, sino que el sistema siempre va a estar prácticamente limpio y libre de cualquier obstrucción, porque simplemente hay una circulación del agua blanca a gris, de la gris a la negra y de allí, por supuesto, al sistema de disposición final de agua. Es importante aclararle una cosa, en estos sistemas de trampa grasa debemos utilizar cada cierto tiempo productos que son bastante comercializados que encapsulan la grasa. Ellas vuelve la grasa una bola, esta bola flota dentro del estanque y así es mucho más fácil que el sistema pueda recogerla y mantenerlo limpio constantemente. Él solo, sin necesidad de destapar las bocas de visita. Dos estudiantes preguntaban, uno, ¿cómo pueden tener acceso al proyecto? Y otro, que cuál fue el software utilizado para el diseño de la presentación de la casa. También es difícil contestarte eso porque nosotros recurrimos a varias herramientas para diseñar. La presentación fue el Lumion, que permite hacer algunos recorridos virtuales, manteniendo calidad de render. Pero imagínate, o sea, ahí utilicé SketchUp, AutoCAD, Photoshop, ahí, bueno, todas las herramientas posibles. Y bueno,
Bueno, arquitecto, muchísimas gracias, complacido por su presentación. Ojalá en un futuro no muy lejano pudiésemos llegar a la construcción de ese tipo de viviendas ecoamigables, llamémoslas de alguna manera, donde hay un aprovechamiento total de la luminiscencia del sol, de la ventilación que puede haber debido a la orientación, como usted dice, la casa norte-sur y todos esos aprovechamientos que redundarían, como bien lo ha mencionado también, en una disminución de costos a largo plazo. Muchas gracias por su presentación, gracias por acompañarnos, usted siempre tan consecuente con nuestra casa, que es su casa, por supuesto, y esperamos poder contar con usted en futuras oportunidades. Bueno, quiero despedirme y aparte de eso, invitarlos también en este mes de la arquitectura a que nos sigan en la cuenta CA Aragua. El Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño otorga el presente certificado al arquitecto Luis Gómez por su valiosa participación en calidad de ponente en el primer encuentro tecnológico, julio 2021. Doctor Raúl Quero García, presidente de la Asociación Civil Politécnico Santiago Mariño. Doctor Jorge Ramón Benítez, director nacional. Muchísimas gracias, arquitecto. Hasta una próxima oportunidad. Encantado.